Hola queridos estudiantes, vamos a resolver las dudas del taller de la semana 3, que era de comprensión lectora. Yo les he insistido en clase que toda la literatura no solamente se trata de crear cuentos fantásticos sobre historias irreales, sino que nos lleva a reflexionar. Nosotros llevamos desde grado sexto leyendo literatura para reflexionar sobre la realidad, para reflexionar sobre nosotros mismos. Y este libro de Cien años de soledad es precisamente para eso. Macondo es un lugar lejano, encerrado, atrapado en el tiempo, que puede simbolizar cualquier cosa en la vida, puede simbolizar nuestro barrio, puede simbolizar nuestra casa, nuestra familia, puede simbolizar nuestra cabeza, ¿sí? Entonces lo vamos a demostrar a partir de las preguntas, especialmente esa respuesta aparece en la pregunta 6. La segunda pregunta decía: ¿en qué mes la familia de gitanos llegaba a Macondo a exhibir los nuevos inventos? Y en la primera hoja dice que en el mes de marzo llegaban los gitanos con un montón de pitos y música y como si fuera un carnaval, como si fuera un festival a exhibir los nuevos inventos. La tercera dice: ¿cuál fue la octava maravilla de los alquimistas que indicaba Melquiades? Recuerden que ellos llegaron con un imán, ¿sí? Y que ese imán ellos mismos lo designaron, los gitanos, como la octava maravilla. Y que Melquiades tenía un imán tan grande que lo hacía pasar por todo el pueblo y empezó a arrastrar las ollas y todo lo que tenían de metal. Incluso llegó hasta sacar las puntillas con las que estaban anclado el piso. Sí, es una exageración, pero nos está tratando de decir que algo que es muy común para nosotros como el imán puede ser algo extraordinario para alguien que no lo conoce o para quien lo conoce por primera vez. Luego dice cuál fue el uso que le quería dar José Arcadio Buendía a la lupa que le compró Melquiades. El uso que le quería dar era un arma de fuego. Recuerden que la lupa era también gigante y Melquiades lo que hizo fue la demostración clásica a la que le gustan los niños, que es coger la lupa, coger los rayos del sol y empezar a quemar algo pequeño. Pues él lo hizo algo grande, quemó un montón de hojas y la idea de Melquiades era que con esa lupa pudiéramos ver más allá de lo que podíamos ver normalmente con nuestros ojos, haciendo una alusión al telescopio, ¿sí? Con lo cual hemos descubierto que existen otros planetas y la distancia de esos planetas, bueno, lo que podemos observar. Pero José Arcadio Buendía, en vez de verlo como la posibilidad de desarrollar un telescopio, dijo: lo vamos a utilizar como un arma de guerra y vamos a prenderle fuego a nuestros enemigos. La siguiente pregunta dice: ¿cuál fue el descubrimiento de José Arcadio que hizo que Melquiades le regalara un laboratorio de alquimia? Recuerden que después de que lo tumbaron, bueno, él mismo se tumbó con los imanes y luego se tumbó él mismo con la lupa porque como él los quería utilizar no era la verdadera o el verdadero uso de ellos. Se encerró en su cuarto y empezó a estudiar solo y encerrado, encerrado, hasta que después de mucho tiempo de encierro salió y dijo: hey, he descubierto algo, la Tierra es redonda como una naranja. Ahí nos está diciendo que en Colombia hay muchos lugares donde conocimientos tan evidentes, tan viejos además, porque el descubrimiento de que la Tierra era redonda, eso fue hace más de 500 años, pero hay gente que hasta ahora lo está sabiendo, ¿sí? Entonces, con eso hay una crítica a la ignorancia que se vive en Colombia en muchas regiones apartadas y que se corrobora con la siguiente pregunta. Dice: en la expresión ahí mismo, al otro lado del río, hay toda clase de aparatos mágicos, mientras nosotros seguimos viviendo como los burros. José Arcadio quería decir que allá afuera de Macondo había un montón de inventos, pero no solo inventos, afuera estaba el conocimiento, afuera estaba la ciencia, afuera estaban los colegios, afuera estaban las universidades, mientras que ellos, al no estudiar, al estar alejados de la civilización, vivían como los burros, es decir, sin conocimiento. Para ellos un imán era una maravilla, cuando para nosotros es algo muy normal, ¿cierto? Para ellos descubrir que la Tierra era redonda era un gran descubrimiento, cuando nosotros lo sabemos desde niños que eso es. Entonces ahí nos están diciendo, o Gabriel García Márquez nos está diciendo, que el conocimiento es muy valioso y que las personas que no leen, las personas que no estudian, las personas que no exploran otros conocimientos, pues están quedando como los burros, ¿cierto? El conocimiento es lo que nos libera. Si no lo obtenemos, pues somos Macondo, Macondo aquí en nuestra cabeza. La siguiente pregunta dice: ¿qué fue lo que
orientó a los gitanos para llegar a Macondo. Recuerden que era el canto de los pájaros. Macondo estaba rodeado de muchos pájaros, muchísimos y de muchas clases. Y eso fue lo que orientó a los gitanos a entrar a Macondo. ¿Qué rumbo debía tomar los expedicionarios del pueblo para salir de Macondo? Era el norte. Recuerden que hacia los otros lados había mucha agua y el único rumbo que decía José Arcadio que debían tomar era el norte. La novena pregunta dice, ¿cuál fue el primer hallazgo de los expedicionarios del pueblo que les hizo pensar que estaban cerca del mar? Y ahí dice muy claramente que era un galeón español. ¿Qué significa un galeón español? Ustedes tenían que subrayar algunas palabras de las cuales no conocían su significado y buscarlas en el diccionario. Pues un galeón es un barco, entonces están hablando precisamente de la época de la conquista, ¿sí? Aunque acá en este libro hay una conglomerado pues de fechas, ¿sí? Aunque está como en el barco estaba abandonado, el barco ya llevaba mucho tiempo ahí, pues quiere decir que ya los españoles habían llegado muchísimos años, ¿cierto? Y se habían fundado Macondo es porque ya había pasado muchísimos años. Podemos estar hablando de más o menos 300, 400 años después de la llegada de los españoles. Y la última pregunta, que dice la expresión se va a caer, que dice Úrsula, ¿a qué se refiere? El niño Aureliano, recuerden que vio una olla que estaba en un fogón y mirando la olla le dijo a la mamá, se va a caer. Y unos minutos después la olla ¡puf! Se desplomó. Entonces Úrsula pensó que el niño era un clarividente y se lo contó al papá toda emocionada y el papá dijo, ah, eso son cosas que pasan de vez en cuando. No lo tomó con el cuidado que debía. ¿Listo? Ahí tenemos las preguntas resueltas y tenemos la reflexión final sobre el libro. La reflexión final es que todos, absolutamente todos, podemos estar viviendo en Macondo cuando no estudiamos, cuando no leemos, cuando no nos dedicamos al conocimiento, vivimos en un Macondo interior, es decir, un estado de ignorancia. Y en ese estado de ignorancia, cualquier cosa simple, sencilla o hasta cualquier estupidez nos puede maravillar. Entonces, la conclusión es clara, ¿no? Estudiar para ser como Melquíades y los gitanos que pueden utilizar lo que ya está hecho para maravillar a los que no estudian. ¿Listo? Feliz tarde para todos.